¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más a través de este canal, que bueno, tiene como principal objetivo llevar a cabo la exposición de la palabra de Dios a través de clases. Y espero que esta sea una clase que le guste mucho, pero sobre todo que nos deje una gran enseñanza y que nos edifique como todo lo que hace la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Y bueno, si a usted le gusta este canal, por favor póngale ahí un me gusta y compártalo para que sigamos difundiendo las Sagradas Escrituras, que es el objetivo principal cuando somos salvos, ¿verdad? De seguir predicando el Evangelio, de seguir predicando las buenas nuevas. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir, como siempre, la unción del Espíritu Santo para poder exponer esta clase que es muy, muy interesante. Padre, nos estamos acercando como siempre hasta el trono de tu gracia por los méritos de Jesús, tu Hijo perfecto, tu Hijo amado, quien murió en una cruz para cargar en él, Señor, todo el peso del pecado del mundo, de las enfermedades y todo lo que nos afecta como seres humanos, Señor. Gracias por Jesucristo, por ese sacrificio tan tremendo. Yo puedo decir ahora que soy sana, que soy libre y que tú, Señor, eres mi Salvador, Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Yo te pido que nos cubras, levantes murallas altas y profundas alrededor de nuestras familias, todas las personas que vayan a estar pendientes, que estén viendo esta clase, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano y que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos cubra nuestras familias, nuestros bienes, nuestra vida, nuestra salud, todo lo que tú nos has dado de una manera, Señor, tan maravillosa. Todo cubierto bajo la sangre de Jesús, tu Hijo amado, tu Hijo perfecto, el Santo entre los santos y mi amado Rey y Salvador. Que cada palabra que sea expresada, Señor, sea inspirada por el Espíritu Santo y no sea por el corazón, por la carne, Señor. Que sea única y exclusivamente palabra tuya la que se hable, la que se exponga en este momento. Gracias, Padre, por esta oportunidad de vida, por estos medios de comunicación. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La clase de hoy se denomina La verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Y bueno, muchas personas dirán, ¿por qué? ¿Libres de qué o qué, verdad? Si yo realmente nunca he estado en la cárcel, decían los mismos fariseos, le decían a Jesús, bueno, pues de qué nosotros tenemos que ser libres, ¿por qué dices eso? Le decían a Jesús, si nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, aun y cuando ellos estuvieron bajo el yugo romano, pues ellos sabían que no eran esclavos, ¿verdad? Nada más pues estaban bajo el dominio romano. Pero de la libertad de la cual vamos a hablar ahora, es la libertad espiritual, la libertad que necesitamos como seres humanos, porque nuestro Señor nos creó a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y bueno, nosotros somos seres tripartitas, estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, como estamos nosotros formados en cuerpo, alma y espíritu, hay cárceles que son netamente espirituales y opresiones espirituales que tenemos de maldad, porque acuérdese que la lucha que sostenemos diariamente en este mundo y hasta que estemos en este mundo no es contra personas igual que nosotras, son contra seres espirituales de maldad, ¿verdad? Porque no podemos ni debemos negar que la maldad siempre ha existido. Y bueno, es uno de los principales problemas que nos ataca como seres humanos. Vamos a ir a un relato muy interesante y a lo mejor usted ya lo ha escuchado muchísimas veces, pero siempre el Espíritu Santo nos habla de maneras diferentes, aunque sea un versículo o dos o tres que ya hemos leído a través de los años. Yo me refiero a las personas que ya conocemos al Señor desde hace mucho tiempo.
son porciones de la palabra de Dios que dice usted, pues eso yo ya lo leí. Y usted lo puede seguir leyendo 4, 5, 6, 1000 veces y siempre Dios le va a estar hablando de una manera diferente. Así que yo le pido que disponga su corazón y que tenga ahí en qué anotar las referencias bíblicas para poder estar comprendiendo este relato, esta porción de la palabra de Dios. Está haciendo mucho calor, así que vamos a estar bebiendo agua y pues estoy hablando, ¿verdad? Bien, nos vamos a ir hasta el Nuevo Testamento, nos vamos a ir hasta el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, nos vamos a ir a una historia muy tremenda, que es la descripción de un hombre que es poseído por el diablo, ¿sí? Y a lo mejor usted dirá, híjole, pues yo no creo en eso, pues más vale que vaya creyendo, ¿verdad? Porque así como existe Dios, también existe el diablo. Bien, entonces vamos a estar leyendo este relato, esta porción de la palabra de Dios y vamos a ir explicando, yo le voy a estar explicando a usted qué significa, porque a lo mejor usted al igual que yo hay cosas que nada más las leímos, pero todo tiene un trasfondo, todo tiene un porqué. Vamos a empezar desde el versículo número 1, Marcos 5. Vamos a estar del 1 al 20, pero por lo pronto vamos a empezar. Dice la palabra del Señor, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Vamos a estar viendo aquí varios puntos en este relato. Estamos observando que Jesús llegó a ese lugar que no precisamente era Gadarena, sino que era parte de una Decápolis, que era 10 ciudades que conformaban, no un país, porque eran ciudades que conformaban toda una región. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, Gadara era parte de esta Decápolis, o sea, Deca 10 polis, ciudades, 10 ciudades. Y bueno, aquí la Biblia nos dice que eran los gadarenos, pero en realidad eran los gerasenos. Este lugar se encontraba al oriente, al sureste del mar de Galilea. O sea, Gadara estaba a 10 kilómetros del mar de Galilea. La mayoría de los habitantes de este lugar eran personas gentiles, eran personas que no eran judías. Tenemos que entender muy bien esto, porque aquí vamos a estar estudiando esta parte de la palabra de Dios y vamos a entender muchas cosas. Yo sé que usted y yo vamos a estar teniendo mucho discernimiento de la palabra del Señor. Aquí está Jesús llegando a un lugar netamente pagano, un lugar gentil donde no era judío. Los historiadores comentan que en este lugar de Gadara, al igual que ahorita le voy a dar el nombre de las otras 9 ciudades que conformaban esta Decápolis, eran personas mayormente griegas, eran personas extranjeras. Entonces, pues ya nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Allí en ese lugar, las prácticas paganas de los extranjeros, en este caso, le repito, los habitantes mayormente griegos. Y si nos vamos a la historia de Grecia, pues podemos ver cómo la perversión sexual, el ocultismo y tantas cosas, había la idolatría, todo eso era muy común en estas prácticas de esta gente.
de los griegos. Entonces, pues para empezar, Jesús estaba entrando a un territorio que no era judío. Y bueno, aquí nos dice el relato que de entre los sepulcros salió un hombre que, aunque los otros evangelistas, ahorita le voy a decir cuáles, comentan que eran dos, ¿verdad? Mateo dice que eran dos. Marcos aquí hace referencia de uno solo, de un solo endemoniado. Y al parecer, pues resultó ser el más agresivo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en cuanto Jesús desembarcó, salió a él, a su encuentro, salió un hombre con espíritus inmundos, con un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Para empezar, estamos aquí viendo cómo el Señor, durante su ministerio y aún hoy en día con mayor razón que está sentado a la diestra del Padre, sigue Él yendo a tratar de dar salvación a los perdidos. Él llegó a un lugar netamente gentil, donde el enemigo sintió la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús se desembarca y le sale al encuentro este hombre atormentado por demonios. Dice la palabra del Señor que vivía entre sepulcros. De acuerdo pues a la historia y de acuerdo a cómo hay tantas referencias, los sepulcros en ese tiempo de Jesús eran cuevas hechas en las rocas, ¿verdad? Que estaban tapadas nada más así con piedras y los cadáveres pues en realidad estaban expuestos. También eran como tipo fosas, no nada más cuevas, también fosas, o sea, todo un desorden allí, ese tipo de sepulcros. Y este hombre allí vivía, era un hombre que ya nadie lo podía controlar, era un hombre que estaba poseído, ya estaba en un estado de enajenación, para que lo anote. ¿Qué quiere decir esto? Que ya él estaba poseído, él traía una posesión demoníaca bastante importante. Y ahorita lo vamos a seguir leyendo. Este hombre ya no podía ser controlado por nada ni por nadie, ¿verdad? Dice que aquí que lo querían atar con grillos, o sea, grilletes de acero con cadenas, y él los desmenuzaba como si nada. Y la palabra de Dios aquí nos dice cómo él andaba dando voces, se mantenía gritando de un lado para otro entre los sepulcros y se hería con piedras. Y por supuesto tenían que ser piedras picudas, ¿verdad? Para lesionarse. Y esto me traía a memoria aquel evento cuando el profeta Elías está en el monte Carmel con los profetas de Baal, que les dijo: vamos a estar reclamando a aquel que sea el Dios verdadero. Y dice la palabra de Dios que Elías clamó una sola vez al Dios verdadero y descendió fuego del cielo. Y los 400 profetas de Baal estuvieron haciéndose heridas, estuvieron cortándose la piel, haciendo sus ritos satánicos, y no pasó absolutamente nada. Yo quiero que vaya considerando esto, porque ¿cuántas veces usted y yo hemos leído este relato bíblico y no habíamos reparado en ciertas cosas? O sea, definitivamente estamos viendo que este tipo de prácticas, cuando la gente se autolastima, se corta, se hiere con piedras, con cuchillos, con navajas, es porque trae espíritus, te está siendo atormentado, trae alguna posesión demoníaca. La mayoría de las veces, recuérdelo usted, la mayoría de las veces, porque el enemigo siempre procura que usted y yo nos destruyamos, que nos hagamos daño y que por supuesto hasta la muerte, como dice la palabra. El enemigo vino a destruir, a hurtar y a matar. Entonces aquí yo quiero que usted considere, este hombre estaba ya tan enajenado, así es la palabra correcta, que no nada más andaba perturbado de un lado a otro allí entre los sepulcros, entre la inmundicia, entre un lugar de muerte. Y nosotros así en el pecado, así hemos andado de un lugar a otro, demostrando nuestras miserias. Este hombre andaba desnudo, ¿verdad?
Fíjese nada más qué tremendos espíritus de perversión sexual traía, espíritus de esquizofrenia, espíritus de ira, etcétera. Traía muchas cosas este hombre, por eso más tarde vamos a ver cuando le dice a Jesús que se llama Legión, emulando a una compañía de militar romana, ¿verdad? Era una legión conformada por 6,000 soldados romanos que tenían pues bastante poder en ese entonces, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar cada punto, el por qué el enemigo le dijo a Jesús cómo se llamaba y por qué se dio ese nombre de legión. Entonces estamos comentando que este hombre se hería con piedras. Usted aquí lo puede leer. O sea, qué importante es que ahora ha sido un tema muy controvertido, el hecho de los tatuajes. En Levítico capítulo 19 dice que nosotros no nos debemos hacer ningún rasguño, ¿verdad? Y mucha gente argumenta que esos son los tiempos de la ley, que es en el libro de Levítico, pero la palabra de Dios se sigue aplicando hasta hoy en día, ¿verdad? Para nosotros, los que hemos decidido creer en Dios. Entonces, si no puede uno hacerse rasguños, usted lo puede leer allí en el libro de Levítico, si no puede uno hacerse rasguños, pues mucho menos herirse, ¿verdad? Los tatuajes usted puede leer allí en Levítico capítulo 19, versículo 28, pero esto ha sido un tema muy controversial porque argumentan que en Apocalipsis también 19 Jesús dice que él va a traer en un muslo, ¿verdad? Que él es el rey de reyes y señor de señores, o sea, pero la gente tiene que sacar un texto fuera de contexto. Lo que sí le digo es que el libro de Levítico dice que no nos podemos hacer ningún rasguño usted ni yo, porque allí ya es señal de que algo no anda del todo bien, ¿verdad? O que queremos llamar la atención, o que de cierta manera queremos destruir lo que Dios ya nos dio, nuestra piel, qué sé yo. No vamos a entrar ahorita a ese punto. Yo nada más le comento que estamos desmenuzando la palabra de Dios, y aquí dice que este hombre se hería con piedras, se lastimaba, se hacía lesiones. Por eso yo le estoy dando la referencia bíblica de Levítico 19, 28. Entonces, cuando vio a Jesús que desembarcó, dice la Biblia que corrió y se arrodilló ante Jesús. Entonces, aquí podemos comentar dos cosas. O fue el hombre el que se arrodilló, o fue el mismo enemigo. Pues déjeme decirle que el que se arrodilló realmente era el diablo ante Dios. Y se lo he dicho en otras ocasiones. El diablo sabe quién es Dios. Y desgraciadamente usted y yo no sabemos, porque acuérdese que el enemigo estuvo en un lugar, en el lugar santo, con el santísimo, con el Señor. Fue un querubín del orden de los querubines. Estuvo cerca de Dios. Entonces él sí sabe el poder que Dios tiene. Entonces aquí vemos cómo se arrodilló ante él. Pero a lo mejor usted dirá, bueno, es que se estaba sometiendo. No es que se estuviera sometiendo, es que él sabía que tenía que hacerlo, porque Jesús es Dios de toda carne, y ante él toda rodilla se doblará. Entonces aquí el enemigo está reconociendo que aunque no quiera, tiene que rendirse ante Dios. Y clamando, dice la Biblia, a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí le está preguntando: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los gentiles, le voy a comentar a usted algo bien importante. Los gentiles, que no vienen siendo otra cosa más que extranjeros, ellos reconocen al Dios Altísimo, al Dios de Israel, como el Dios entre los dioses, y ellos están acostumbrados, ven la superioridad. Esa es una expresión muy común de los gentiles hacia el Dios de Israel.
ven la superioridad del Dios de Israel sobre todos los dioses hechos por los hombres. Y podemos ver algunas referencias bíblicas. O sea, aquí estamos viendo que es gente, este hombre era un hombre gentil, pero el diablo sabía perfectamente bien, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, se arrodilló ante él y le habló Hijo del Dios Altísimo. O sea, es una frase que era muy utilizada por los gentiles para reconocer, les repito, la superioridad del Dios de Israel sobre todos los dioses hechos por los hombres. Esto lo podemos ver en Números 24:16, en Isaías 14:14, en Daniel 3:26 y en Daniel 4:2. O sea, allí va a encontrar usted esta misma frase que fue expresada también por gentiles, ¿sí? O sea, era una frase, usted dice, ay, híjole, reconoció que dijo del Dios Altísimo. Pues sí, sí reconoció, pero no crea que con cierto, para dignificar el nombre de Jesús. También le dio su nombre el enemigo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? En ese tiempo que se desarrolló este evento, el decirle a alguien por su nombre es una manera de decirle, yo voy a someterte. Fíjese nada más el enemigo, ¿verdad? La gente creía, ¿verdad?, de acuerdo con las supersticiones de ese tiempo, se decía que el que sabía o decía el nombre exacto de una persona que se quería controlar, ya que se comentaba que se tenía un poder espiritual sobre el otro. O sea, el decirle, ¿qué tienes conmigo, Jesús? El diablo no perdió el tiempo, quiso tentar a Jesús. Quiso tener un control sobre él al decirle, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, el enemigo, imagínese usted si se atrevió a tentar a Jesús. ¿Usted cree que no hará con nosotros, verdad? Que somos personas de carne y hueso. Pero claro, si estamos sometidos al poder del Señor y estamos bajo la autoridad del Señor, vamos a poder salir victoriosos. El enemigo quiso tener un control sobre Jesús, porque así eran las supersticiones de aquel tiempo. ¿Y qué sigue diciendo el relato? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Te conjuro. Esto es una expresión que usan los exorcistas. Y una persona que habla de la palabra de Dios, que nos dedicamos a exponer de la palabra de Dios, que nos dedicamos a la consejería y por ende, bueno, pues de ahí surge, ¿verdad?, la libertad de la persona, la libertad espiritual. No es un exorcista. Sin embargo, en el mundo de la oscuridad, en el mundo del ocultismo, así le llaman a las personas, a los que dicen que sacan el diablo por el mismo poder del diablo. Por eso le dice, te conjuro. O sea, el enemigo directamente le estaba hablando a Jesús, lo estaba tentando. Estaba tratando de ver si Jesús, el Hijo de Dios, caía, ¿verdad? Aquí vemos que este es un perfil clásico de un hombre que ya tenía mucho tiempo que había sido poseído por el demonio, ¿verdad? Este hombre era un hombre que se hacía mucho daño. El hombre tenía un comportamiento incontrolable. Y bueno, pues podemos estar seguros que pues él no comenzó de esta manera, ¿verdad? Él no comenzó de esta manera. En un momento quizá este hombre vivía entre los demás allí en su aldea, pero su propio comportamiento irracional y salvaje convenció a los demás que él estaba poseído por el demonio. Aquí podemos nosotros ver cómo el pecado nos puede ir llevando en una decadencia continua. Si nosotros le seguimos dando poder al enemigo de nuestras vidas,
Todo empieza, por eso le comenté esto, todo empieza por poco y termina por mucho. ¿Qué le quiero yo decir con esto? El pecado empieza por muy sutil, haciéndose atractivo ante nosotros, ante nuestros ojos, ante nuestros sentidos. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Metiéndonos en un estado de humillación, de vergüenza, de abandono, de soledad. Porque este hombre ya no vivía con su familia. Este hombre vivía entre la inmundicia. Para los judíos era inmundo el estar entre un cadáver. Había leyes de purificación para aquellas personas que preparaban los cuerpos de las personas que morían. Usted lo puede ver en Levítico 19, versículos del 11 al 13. La muerte es como el pecado hecho visible. La muerte es como el pecado hecho visible. Los judíos, dentro de las leyes de purificación, leyes que Dios estableció para su pueblo, Él les decía, ¿verdad?, que tenían que purificarse cuando estuvieran cerca de un cadáver o si tocaban un cadáver. Incluso hasta los objetos tenían que ser purificados. O sea, fíjese nada más. Cosa que para los gentiles, porque estamos hablando de un lugar que era gentil, ya lo mencionamos, pues era común. Entre el pecado, entre este mundo, todo se vale y todo está normal, si usted se fija. Pero para Dios, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, nos dejó leyes, nos dejó mandamientos, nos dejó su amor, pero para Él muchas cosas no son correctas porque son para nuestro perjuicio. Entonces estamos aquí viendo cómo este hombre estaba acostumbrado ya a vivir entre la inmundicia, en los sepulcros. Y así nos acostumbramos a vivir en el pecado. Así nos acostumbramos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a darnos vida. Entonces dijimos que este hombre estaba ya en un estado completo de enajenación. Todo esto que estamos nosotros estudiando, todas estas supersticiones que había en ese tiempo, bueno, hoy siguen dándose. Hoy te dicen, ¿verdad?, que ciertas o cuales cosas, si las haces, te va a traer buena suerte, etcétera, etcétera. En ese tiempo había supersticiones, se practicaba el ocultismo, se practicaba la idolatría, por eso estamos viendo que Jesús entró a un lugar altamente pagano. ¿Y por qué altamente pagano? Porque le digo, había puros griegos y otros extranjeros los que habitaban ahí. Allí vemos cómo se dedicaban a engordar cerdos, porque vamos a ver más tarde que este hombre endemoniado, cuando fue libre, la legión que había en él pidió permiso a Jesús para irse a los cerdos. Los judíos todavía hoy en día no comen carne de puerco, es un animal inmundo, y para estos gentiles era su forma de vida, porque llevaban esa carne, la comercializaban, dicen los historiadores, allí en Decápolis, en esas 10 ciudades, en los mercados de esas 10 ciudades. Por eso vamos viendo más adelante cómo cuando el diablo salió con todos esos espíritus inmundos de aquel hombre, se despeñaron esos cerdos y cayeron a la mar y se ahogaron. Pero tiene también un trasfondo espiritual, pero también en ese tiempo para ellos fue una pérdida económica bastante importante. Aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, cómo cuando un ser humano recibe a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, por supuesto que no todo va a ser miel sobre hojuelas, se va a encontrar con ciertos obstáculos tremendos,
principalmente por los obstáculos, principalmente de su familia. ¿Cuántas veces usted y yo hemos visto gente que ha recibido a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador? Y su propia familia, padres, hermanos, esposos, esposas, hijos, se han rebelado con aquella persona que ha decidido creerle a Dios, ¿verdad? Y se empiezan a tener conflictos, a tener problemas. Y así es, todavía sigue ocurriendo, ¿verdad? Esto. Y muchas veces usted y yo vamos a tener que renunciar a ciertas cosas que en el pecado era bien o estaba bien. En alguna ocasión yo le mencioné que hay gente que se dedica, por ejemplo, a la venta de licor, a la venta de licor o no sé, se me viene a la mente una persona que tenía una tienda de productos eróticos, de pura perversión sexual, y cuando llega al conocimiento de la palabra de Dios, cuando recibe a Jesús en su corazón, aquellas ganancias que recibía esta persona pues ya no las iba a recibir porque tenía que renunciar a ese negocio. Entonces muchas veces el materialismo nos gana, muchas veces el materialismo nos gana, o sea, el amor al dinero. No es que sea malo que usted y yo tengamos dinero, sino el amor que profesemos hacia el dinero. Y muchas veces decidimos dejar a Jesús por tener lo material. Y aquí lo vamos a ver. Este hombre estaba hecho un guiñapo, pero Jesús viene y le da la libertad. El título de nuestra clase se dice, y la verdad nos hará libres, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y aquí vemos cómo Jesús demuestra su autoridad sobre los espíritus malignos. Cuando Jesús, vamos a seguir leyendo, Jesús demuestra su autoridad. Aquí vemos cómo le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Está hablando en este relato de Marcos. Vemos cómo de repente habla el hombre y de repente hablan los demonios. Es una lucha que se sostiene interna entre este individuo. Aquí está hablando y respondió una persona diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. O sea, había una voz cantante la que estaba hablando sin duda. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo cuando el enemigo toma control de una persona, cómo quiere destruirla a toda costa, le quiere destruir su cuerpo, su vida, su alma, sus órganos, todo. Aquí vemos cómo de repente respondía una sola voz y de repente respondían todos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que el enemigo ocasiona en la vida de un ser humano? Confusión. Empieza a trabajar activamente en tu mente y empieza a hacer grandes estragos en ti como persona, a tal grado que ya la gente va a pensar que tú estás loco, que estás loca, porque su campo de trabajo para el enemigo, sin duda, es la mente. Ahí empieza él a trabajar. Entonces, siguiendo con este relato, le pregunta Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los espíritus inmundos, los demonios, son territoriales, tienen sus lugares donde se concentran ciertos demonios, en las colonias, en los países, en ciertos barrios, en cada persona. Son diferentes demonios los que se apropian, son territoriales. Les rogaba y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Fíjese cómo el enemigo sigue tentando a Jesús. Cuando Jesús le pregunta cómo te llaman, le dice Legión.
él trataba de intimidar tanto a Jesús como a los discípulos, porque hay que aclarar, Jesús en ese momento no estaba solo, estaba acompañado de sus discípulos. Y el enemigo siempre va a querer asustarnos. Y como la gente en ese tiempo, los judíos, le tenían cierto temor a los romanos porque los tenían bajo su dominio, pues él dijo, me llamo legión, porque una legión romana consistía en 6,000 hombres, ¿verdad? Esto no significa que el hombre estuviera habitado por 6,000 demonios, sino que él tenía muchos, a lo mejor tenía más de 6,000, no sabemos, ¿verdad? De todos los hechos vemos que Jesús no entró en el juego de la antigua superstición sobre el saber el nombre de un demonio. Mostró Jesús que no era necesario para él conocer el nombre del demonio. Cuando ellos contestaron legión, ellos en realidad no estaban diciendo un nombre, sino que simplemente intentaron intimidar a Jesús con un gran número, diciéndole legión. Hay muchos de nosotros, estamos organizados, estamos unidos, estamos listos para luchar y somos poderosos. Eso trataron de decirle a Jesús. Por eso le digo que el enemigo es atrevido, aunque sabe que no la va a hacer nunca. También a Jesús lo tienta, ¿verdad? Entonces aquí vemos que todas estas supersticiones de aquellos días, pues los espectadores probablemente sentían que los espíritus inmundos, porque ya habían visto, fíjese cómo se dio ese diálogo. Los espectadores, que era gente de esa región, y los discípulos mismos de Jesús, estaban siendo testigos de aquel encuentro entre el demonio con el Rey de Reyes, con Jesús. Y ellos trataban de, a toda costa, los demonios trataban de hacerse que ellos tenían el poder, que ellos tenían, como luego decimos, la sartén por el mango. Y no, ¿verdad? Ellos sabían y habían ya declarado que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios, pues, simplemente no puede ser enfrentado por ningún motivo, porque ¿sabe qué va a pasar? Pues van a quedar completamente humillados, ¿verdad? Jesús demostró su autoridad echando a los espíritus inmundos afuera de aquel hombre que vivió tantos y tantos años afligidos, viviendo entre la inmundicia, viviendo en la miseria. Y usted puede decir ahora en día, pues yo no he visto un hombre, sí los hemos visto en la calle, cómo andan personas completamente destraviados de su mente. Vemos gente indigentes que andan perturbados de su mente en la calle, desnudos, sucios, en una completa inmundicia, pero también hemos visto otro tipo de personas que no necesitan andar así, ¿verdad? Pero que están en las mismas condiciones, gente que anda de un lado para otro, que no encuentra su lugar, que necesita que los vacíos que trae en su vida, en su corazón, sean llenos por algo más grande que esos vacíos. Ese algo más grande es Dios. Muchas veces usted y yo, sobre todo cuando estamos en el pecado, siempre estamos argumentando, hablamos mucho, estamos siempre dándole la contra a todo mundo, gritamos, elevamos la voz, etcétera. A veces hay gente que dice usted, mira cómo es feliz esa gente, qué bonito carácter tiene, ríe mucho. Pero si usted supiera que hay gente que nada más ríe de los dientes para afuera y que su corazón está lleno de tristeza, lleno de dolor, ¿verdad? Por eso es tan importante lo que el Espíritu Santo nos está revelando cada día, cada día, cada día hay que estar diciéndole, Espíritu Santo, muéstrame todas esas áreas de mi corazón, las cuales tiene que ser sanada, restaurada, esa parte de mi vida que fue afectada. Los demonios causan grandes estragos. ¿Y cómo pueden llegar a posesionarse de un ser humano? Muy sencillo. Cuando una persona vive en continua rebelión contra Dios, cuando se mete en las artes ocultistas, que se mete en la ouija, en la baraja, en la brujería, en todo lo que es hechicería, brujería, medium, vudú, todo ese tipo de prácticas ocultistas son puertas abiertas que se le dieron al enemigo.
y tiene derecho legal sobre la persona. Personas que viven sin Cristo, personas que viven como el tiempo ese que estamos hablando del endemoniado gadareno, gente que se dedica mucho a la idolatría. En Grecia tenían muchos dioses, tenían muchos ídolos. Esas son otras puertas muy fuertes que se le abren al enemigo, puertas que le dan derecho legal sobre las personas. Por eso entran en ese estado de enajenación, porque esas puertas tienen que ser cerradas. Cuando usted acepta a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, usted tiene que ser procesado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que ser procesados cada día, cada 24/7. El Espíritu Santo nos tiene que estar indicando esas áreas de nuestra vida, sobre todo si usted hizo pactos con el enemigo. Si usted hizo pactos, si usted se involucró, le repito, en el ocultismo. A mí me ha tocado ver gente que hizo en su juventud a la vacilada. El enemigo no juega. Hizo pactos con el diablo, llegan a los pies de Cristo años más tarde y no se acordaron de aquel pacto que hicieron. Es necesario pedirle al Espíritu Santo que se rompa con ese tipo de pactos para que le quites el derecho legal al enemigo y puedas llegar a experimentar la libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario para ti y para mí. El hecho de que tú creas en otras cosas que no son Jesucristo, también eso le da derecho legal al enemigo para que venga y te posea. ¿Sí me explico? O sea, si tú, tu papá, tu abuelito, tu mamá, etcétera, etcétera, te dieron en sacrificio, en ofrenda a un dios, a una diosa, a un santo, a una santa, etcétera, etcétera, tú tienes que romper con cualquier tipo de práctica y tienes tú que decirle a Jesucristo: yo soy tu hijo, Señor, porque yo te he recibido como mi único y suficiente Salvador. De hoy en adelante yo acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario que tú hiciste por mí. El único que se sacrificó por ti, por mí, fue y será siempre Jesús. No hay nadie más. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Tú puedes creer en lo que tú gustes. Pero la verdad es una. Solo Jesús es el que nos vino a dar la salvación, nos vino a dar la libertad. ¿Por qué? Por gracia. Hemos estado hablando también de eso tan hermoso que es la gracia. Aquí vemos a este hombre afligido, atormentado por demonios. Ese hombre ya no era un hombre en sus 5 sentidos. ¿Sí me explico? Cuando los cerdos recibieron el impacto de todos aquellos demonios, ni ellos toleraron aquel fuerte impacto. ¿Hasta dónde no estará de poderoso también el enemigo, verdad? Que dice la palabra que los cerdos se despeñaron, se fueron hacia un precipicio y se fueron a hundir a la mar. Espiritualmente el mar representa al mundo. Sí, como tú lo oyes, todo en la palabra de Dios tiene un símbolo. El mar aquí representa al mundo. Jesús todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Jesús apenas estaba haciendo su ministerio. Entonces, por eso dice, muchos comentaristas dicen, no, pues es que él le dio permiso. Es que Jesús, por eso le dijo, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Todavía Jesús no los exhibía en esa cruz, todavía no los derrotaba. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, exhibe a Satanás y a sus demonios, derrotándolos precisamente en esa cruz. Jesús todavía no moría en ese tiempo. Todavía no estaba cumpliendo al 100% el propósito por el cual el Padre lo mandó a esta tierra. Y ahorita estamos en un tiempo maravilloso. Estamos en un tiempo maravilloso, en el tiempo en que ya Jesús nos dio ese poder. Ya nos dio ese poder a ti y a mí como hijos de Dios para poder pisar serpientes y escorpiones.
¿verdad? Aquí vemos este claro ejemplo de cuando una persona quiere estar sin Cristo, que se ha metido en un mundo de cosas terribles, contrarias a la palabra de Dios. Como vemos, cómo va a ir recobrando su libertad, claro que sí, porque el Hijo de Dios a eso vino, a traernos libertad. El mar representa el mundo. El diablo todavía anda suelto, todavía él no puede vivir sin un cuerpo. Claro que no se iba a estar en los cerdos, le gustan más los cuerpos tuyos y el tuyo y el mío, ¿sí? Pero él le rogó mucho a Jesús que no los mandara al desierto. El único que puede mandar al desierto a un demonio es Jesucristo. Se despeñaron en el mar que representa al mundo. Y esto lo podemos ver en Mateo 14, 22 al 33, donde dice, aquel evento cuando Jesús camina por el mar, ¿lo recuerda usted? Jesús camina por el mar y Pedro le dice que quiere ir con él. Pedro logra caminar un poco, pero al quitar la vista de Jesús, él empieza a hundirse. Esta representación es de que Jesús está por encima de cualquier cosa. Por eso nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo. Es una representación del mundo el mar. Entonces todavía es una representación del reino satánico. Este mundo está dominado por el enemigo. Por eso representa en esta porción de la palabra de Dios. Se despeñaron los cerdos, los espíritus siguen atormentando a las personas hoy en día. Satanás sigue haciendo de las suyas. Qué tremendo, ¿verdad? Este hombre cuando queda libre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? Este hombre volvió a ser un hombre en sus 5 sentidos. Dice, y los que apacentaban a los cerdos, ya después de que vieron que se despeñaron los cerdos, los que los cuidaban, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ya lo vieron como sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. O sea, fíjese cómo son las cosas, y así es hoy en día igual. Tuvieron miedo porque lo vieron ya como un hombre normal, cambiadito, sentadito, vestidito y de su mente muy bien. Les dio más miedo eso que cuando andaba desnudo, haciéndole daño a la gente y haciéndose daño a sí mismo. Se acostumbraron a verlo en esas condiciones y hoy en día seguimos viendo que la gente está más acostumbrada a lo malo que a lo bueno. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Le dijeron que se fuera. Le rogaron que se fuera ante sus contornos. ¿Verdad? Ellos querían que Jesús estuviera fuera. Parte de su temor de estas personas estaba cimentado en el hecho de que sus supersticiones fueran rotas. Y ellos no sabían qué hacer con ello. De acuerdo con las supersticiones, los demonios debieron de tener el sartén por el mango. Ellos sentían que, bueno, pues se habían acostumbrado a que el demonio tenía control sobre aquel hombre, pero no fue así. Ellos tuvieron miedo cuando vieron el poder de Jesús. Ellos tuvieron miedo. Por eso es tan importante que cuando tú estás yendo en un caminar con Cristo, ya cuando lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, estés continuamente siendo discipulado, siendo discipulada. Lección que tengas, estudio que tengas en tu vida y que tengas que estar siendo discipulado, discipulada. ¿Qué quiero decirte con esto? Es bien importante porque nos hemos acostumbrado tanto a nuestra vida de pecado que todo lo que hicimos en un pasado lo llegamos a ver como parte de nuestra vida, como normal. Y todavía hoy en día, cuando ya estamos bajo la cobertura del Señor, que somos sus hijas, batallamos para tener esa entrega real con Jesús. Por eso hay mucho religioso y religiosa hoy en día. Prefieren una religión, pero ya un discipulado es el estar abriendo tu corazón
con una persona que te va a estar ministrando, con una autoridad puesta por Dios, para que tú empieces a sacar todo aquello. Pero todavía sigue ese temor que tenían aquellos que apacentaban los cerdos. Todavía tenemos temor a que Dios saque aquello que ha estado entre nosotros durante tanto tiempo. Cuidado con eso, ¿verdad? Esto nos muestra otra razón del por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los puercos, porque Él quería que todos supieran cuál era la real intención de estos demonios. Ellos querían destruir a este hombre de la misma manera que destruyeron a los puercos, debido a que los hombres son hechos a la imagen de Dios. Ellos no podían imponer tan fácilmente sus maneras con el hombre, pero su intención es la misma, destruirnos completamente. Pero los dueños se vieron afectados en su propiedad. Sí, y aprendieron de esto que tan pequeño valor son a estima de Dios las riquezas temporales. Él hace que éstas se pierdan algunas veces para desengancharnos de estas por medio de misericordia, algunas veces por justicia, para castigarnos por haberlas adquirido o preservado, ya sea por codicia o por injusticia. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. Y aquí estaba permitiendo que tuvieran pérdidas estas personas. Como muchas veces tú y yo vamos a tener que perder muchas cosas cuando llegamos a los pies de Cristo. Si tú hiciste propiedades de manera ilícita, por actos ilícitos, por prostitución, por lo que no agrade a Dios, cuando tú llegues a los pies del Señor, tú vas a tener que pedirle al Espíritu Santo que te revele, porque vamos a tener que limpiar todo nuestro entorno. Pero ten por seguro que Dios te va a recompensar si tú y yo empezamos a caminar con Él en obediencia. Ellos tuvieron más miedo de un hombre que estaba en su juicio cabal que por ese hombre cuando andaba endemoniado. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron a verlo así. Ellos tenían más temor de lo que Jesús haría en sus vidas que lo que Satanás hace en el momento. A menudo, la mayoría de las personas se alejan de Jesús. Y hoy en día mucha gente dice, yo no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello porque me encanta, me gusta, lo disfruto. Por eso se alejan de Jesús. Yo te recomiendo que entre más ganas tengas de alejarte de Jesús, ya estando dentro de la palabra de Dios, hagas un esfuerzo y le pidas al Espíritu Santo que te acerque más. Porque siempre vamos a tener esa tendencia de querer alejarnos de Jesús porque no queremos que confronte el Señor lo que todavía traemos adentro. Hasta el último día que respiremos sobre este mundo, sobre esta tierra, el Espíritu Santo nos va a estar limpiando, renovando, transformando a la imagen de Jesús. ¿Me estás entendiendo? Qué importante, o sea, tú dices, qué maravilloso, estoy escuchando prédicas, estoy estudiando la Biblia, etcétera, etcétera. Sí, correcto, bien, pero también tienes que ser ministrado o ministrada para que todo aquello que en algún momento fue parte de tu vida en el pecado tenga que ser confrontado y pueda ser echado fuera, así como salieron esos demonios de la vida de aquel hombre. Esa es la libertad que Jesús nos da, de que tú y yo seamos libres, de que aquello que se nos hizo normal en nuestra vida, ¿qué es lo que estamos viendo? Los habitantes veían normal que un ser humano anduviera desnudo y haciéndose daño y haciendo daño a los demás. Se les hizo más tremendo verlo vestido y en su juicio cabal. Cuidado con eso. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿De veras anhelamos estar siendo
confrontadas continuamente por Jesús para que salga todo aquello que todavía nos sigue estorbando? Piénsalo. Y si no es así, pues hay que seguirle diciendo al Espíritu Santo que venga y siga haciendo su obra de limpieza y de renovación. Este hombre llegó a estar en su juicio cabal. ¿Cuál fue la reacción? El hombre que fue liberado, dice la palabra, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis de lo que le comentaba. Este lugar conformado por 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Las 10 ciudades paganas que conformaban Decápolis eran Filadelfia, Sistópolis, Rafané, Gadara, Hipos, Dios, Pella y Gerasa, Canaza y Damasco. Estas eran las ciudades. El escritor historiador Josefo, Flavio Josefo, historiador judío, cuenta a Otopos en lugar de Canata. O sea, allí nada más cierto cambio. 10 ciudades paganas que estaban habitadas por griegos, la mayoría, gente pagana dedicada a la perversión sexual, a la idolatría, a la hechicería, a todo eso que dio como resultado endemoniados, así como los que vimos, pero uno más que otro, ¿verdad? Por eso hoy estudiamos este pasaje. Todo eso, lo que yo te acabo de mencionar, le da pie y derecho legal a Satanás para que entre en tu vida. Tú podrás decir este día: yo no estoy endemoniado, no estoy endemoniada. Qué bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Dice Efesios 6, versículos 10 en adelante, que la lucha que sostiene el ser humano no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, espíritus malos, espíritus inmundos que andan en las regiones celestes. Entonces, no necesariamente que estés enajenado o enajenada, pero sí tenemos muchas cosas todavía que Jesús tiene que restaurar en nuestra vida. ¿Por qué? Todo lo que nos dejó el pecado. Dios quiere que seamos gente en nuestro juicio cabal, hechos a imagen y semejanza de Jesucristo, porque Jesucristo a eso vino, a morir y a rescatar lo que ya estaba perdido. ¿Por qué no se llevó al hombre con él? Porque él ya tenía sus discípulos, ya tenía los 12 que representaban cada tribu de Israel, pero sobre todo fue el primer predicador, el primer misionero, porque cuando tú y yo estamos en el pecado, a quienes primero lastimamos son a nuestros familiares y a la gente que nos rodea. Lo dejó para que les predicara las buenas nuevas a su familia, que a lo mejor pues, por mucho tiempo ya no había visto, quién sabe si todavía tendría, pero toda la gente que lo llegaba a ver se hizo famoso. ¿Cuántas veces usted y yo hemos visto gente que se hace famosa en el pecado? Pues Dios quiere que cuando usted y yo seamos libres, si algún día llevamos a perdición a personas, también cuando llegamos a los pies de Jesús, llevemos a esas almas a los pies de Cristo. Qué bonito, qué bonita enseñanza, de veras. Él quería seguir a Jesús, le dijo no se lo permitió. No permitió esto porque él sabía que el hombre tenía un ministerio más importante con su propia familia y con su comunidad. ¿Verdad? Hay veces que nosotros no entendemos los caminos de Dios, no los entendemos. El hombre que había estado endemoniado hizo una petición piadosa. Quería estar cerca de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él tenía miedo, quizá, de volver a ser poseído por los demonios.
Pero cuando Jesús nos trae libertad, es una libertad plena, es una libertad real, pero que tú y yo tenemos que mantenerla. ¿De qué manera? Cada día, poniéndonos a cuenta, Señor, saca de mí todo aquello que todavía está estorbando, Padre, que todavía, Señor, está dentro de lo profundo de mi corazón. Ese tiempo de pecado en el cual yo te ofendí, Señor. Yo cometí tanto pecado, Dios. Tráelo a mi memoria para romper toda atadura, toda cadena, todo pacto que yo haya establecido con el reino de maldad. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que todavía hay dentro de tu corazón? Hay momentos en que sientes que andas de un lado para otro como este pobre hombre endemoniado, que no te llena, que no te satisface. Pídele al Espíritu Santo que te muestre aquellas áreas de tu vida que fueron afectadas por el pecado. Esta es la libertad que Jesús nos trajo. La verdad nos hará libres. Jesús es la verdad. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y termino con esto. La palabra del Señor dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Vamos a buscar esta porción de la palabra de Dios para que la tengamos. El Señor Jesucristo nos vino a traer todo un paquete de bendiciones al momento de hacernos salvos. 1 de Tesalonicenses 5:23 dice de la siguiente manera, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz, Shalom, Salem, el príncipe de paz, Jesús, el Rey de gloria, el Rey Padre amoroso, santo, quiere que tú y yo tengamos paz y que seamos guardados en santidad, o sea, apartados para Él, cuerpo, alma y espíritu. Él es el único que nos puede dar la libertad. Ante Él los demonios tiemblan. Como lo dice la carta del apóstol Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan, y aquí lo vimos cómo se arrodillaron. Pero no en una señal para dignificar a Jesús, sino para atentarle también. ¿Por qué le huyes todavía a Jesús? ¿Qué es lo que no quieres que Dios confronte en tu vida? Pídele al Espíritu Santo y que este día, tanto a ti como a mí, el Espíritu Santo nos saque a la luz todo aquello que todavía sigue causándonos oscuridad. Gracias, Padre, por esta enseñanza tan tremenda, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza puesta en ti. Una esperanza grande porque nuestra fe tiene que estar encaminada a ti, Señor. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Gracias, Espíritu Santo, por traernos a memoria todos esos eventos en los cuales, Señor, nos atamos al enemigo. Sin embargo, tú nos has venido, Jesús, a traer libertad. Libertad al cautivo, Padre. Yo te pido por cada persona que está en este momento viendo esta clase, Señor, que traigas a su memoria todos esos eventos los cuales no pueden deshacerse tan fácil de ellos y que los traen en su mente y en su corazón. A lo mejor fueron momentos de pecado vergonzosos. Fiel eres tú, Señor, para perdonarnos. Pecados vergonzosos, pecados tan tremendos que dices, no creo que Dios me haya perdonado. Déjame decirte que la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos, para hacernos nuevas criaturas, pero sobre todo para darnos libertad. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima clase.